Vamos a empezar con la unidad 2 de análisis matemático de variable real. Y este tema es el tema más importante, digamos, del análisis matemático, ¿no? Es el que le da la base para los siguientes temas del análisis matemático, del cálculo. Yo les había comentado cuando presenté la materia que, bueno, los tres principales temas, que la primera unidad íbamos a dedicarnos a estudiar o a trabajar, digamos, sobre el objeto de estudio del análisis matemático, que son las funciones. Así como en álgebra son las matrices, o los sistemas de ecuaciones, o en geometría todo lo que sean rectas, planos o cónicas. El análisis matemático es la rama de la matemática que se dedica a estudiar y a trabajar con las funciones, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que estuvimos haciendo en la unidad 1. Y la unidad 2 ya entramos en temas propios de la disciplina. Y como les digo, es el del límite. Ese es el tema fundamental, el tema base. Después viene derivadas e integrales, o antiderivadas también se llama. Que en definitiva, y como lo vamos a ver cuando trabajemos esos temas, son límites también, ¿sí? La derivada es un límite, ya vamos a ver de qué, y las integrales también son límites, que ya ha llegado el momento, vamos a ver. Pero bueno, entonces de acá en adelante la palabra límite para nosotros va a estar presente en todas las clases, ya sea que estemos hablando propiamente del concepto de límite o después de derivadas y de integrales, ¿sí? Donde van a ver que bueno, están relacionados porque son límites especiales, pero son límites. A ver, primero lo que vamos a hacer es trabajar una idea intuitiva. Acá está la secuencia, digamos, que vamos a seguir para trabajar con este tema. Primero la noción intuitiva, después que tengamos, eh, bueno, ya planteado la noción intuitiva, lo hayamos interpretado, vamos a ir a la definición formal del límite, ¿sí? Ahí, y después le vamos a hacer la interpretación, ¿sí? Entender, digamos, qué significa el límite, tanto desde el punto de vista como número, como desde el punto de vista geométrico, ¿sí? También acá en el medio, cuando dé la definición, vamos a hacer la interpretación de esa definición. O sea, no es solo leer la definición o copiarla, sino entenderla, qué es lo que está diciendo ahí. Y bueno, y después ya vienen temas que son los tres últimos temas ahí que van a ser más relacionados con la práctica, cómo se calculan los límites, ¿sí? Eso es la parte práctica. Bueno, para empezar a entender, ¿se llega a ver ahí? Está muy chiquito. Puedo agrandar, ¿eh? Para empezar a entender Ahí está. Dije ahí. Para empezar a entender la idea del límite, a ver, voy a volver primero a esta imagen. En esta imagen. Este es el gráfico clásico que van a encontrar para explicar lo que es un límite, ¿sí? Vamos a terminarlo de entender cuando hablemos más adelante, porque hay cosas ahí que no se entienden del todo. Es más, yo no voy a explicar todo, sino el disparador, digamos, la idea. ¿Qué es lo que se busca cuando uno aplica límites a una función? Es darle a la x valores cercanos a un determinado valor, que acá está marcado como x sub 0, ¿sí? Para ver qué pasa con el valor de la función, o las imágenes, digamos, con el valor de salida, para esos valores de x cercanos a esto. O sea, no es que le damos a la x el valor x sub 0, que es cuando nosotros calculábamos, decir, calcule f de 3, o sea, calcule cuánto es la salida cuando la entrada es 3. No, acá el límite trabaja distinto. El límite lo que hace es darle, yo le digo, bueno, calculen el límite cuando x tiende a 3. Entonces ustedes no tienen que darle a la x el valor 3, tienen que darle valores cercanos a 3. Tan cercanos como ustedes quieran. Cuanto más cercanos es mejor.
Entonces, alguno puede decir, bueno, le voy a dar 2,9, 2,99, 2,999. Y también podríamos decir, bueno, le doy un poquito más de 3, 301, 3001. ¿Sí? El límite, como vamos a explicarlo varias veces, es un proceso de aproximación a un determinado valor de la X, ¿sí? Para ir viendo qué pasa con el valor de la Y, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que inclusive se suele hacer esto de que la X sub 0 no pertenece al dominio de la función porque no tiene imagen. Pero eso no es problema porque el límite nunca se va a posicionar ahí. El límite trabaja entre estas franjas que están sombreadas, dándole a la X valores entre estas franjas, ¿sí? Y viendo, en el caso ideal que exista el límite, viendo que el valor de la función está alrededor de L. Nos va a ir dando cerca de L. Ahora lo vamos a ver en la otra diapositiva con la tabla de valores, ¿sí? Pero esa es la idea de cómo, de lo que busca analizar el límite de una función, ¿sí? Ver si dándole a la X valores dentro de un rango alrededor de un valor X sub 0 ahí, pero no dándole ese valor, o sea, sería como un entorno reducido porque ese valor no pertenece al, al intervalo, y viendo entonces si el valor de la y se mantiene ahí acotado alrededor de un determinado valor que vamos a decir es el límite de la función. Esto lo vamos a ver mejor acá en esta gráfica. Para que ustedes vean numéricamente y en la práctica qué pasa. Tenemos esta función. Fíjense que x igual a 1 no pertenece al dominio de la función porque anula el denominador. Eso es lo que hablábamos antes de las vacaciones, cuando estudiábamos cómo determinar el dominio de una función. Eso está acá, ¿ven? Cuando la x es igual a 1, ahí sí me pregunto, o sea, no se puede determinar la imagen, ¿sí? Que sería ese círculo así sin rellenar que estaba en el gráfico anterior. Bueno, entonces ahí decir, bueno, es como que desaparece la función en x igual a 1, desaparece la función. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a ir acercándonos como para averiguar qué pasa antes que desaparezca la función, o sea, antes de 1, y qué pasa inmediatamente después de 1, cuando vuelve a aparecer la función, ¿no? Que vuelva a tener imágenes. Y entonces empieza ese proceso de aproximación que les decía. ¿Qué hacemos? Bueno, ir dándole a la x valores cada vez más cercanos a 1. Bueno, el 0,75 no sería tan cercano, pero a partir de acá ya podríamos decir estamos en valores de x cercanos a 1. Menores que 1, por eso se dice que uno se aproxima por la izquierda. Si lo viéramos en la recta numérica, estaríamos acercándonos por la izquierda de la recta numérica. Y también nos podemos empezar a aproximar por la derecha, o sea, por valores que sean mayores que 1, pero cercanos a 1. ¿Sí? Y entonces ir observando qué pasa con las imágenes, digamos, con el valor de la función, con los valores de salida. Y vemos que, bueno, acá nos da 271, 297, 299. O sea que eso ya nos da la pauta que si nosotros si siguiésemos dándole valores acá con más 9, digamos, decimales, el valor de la función podemos arriesgarnos de que seguramente va a ser cada vez más cercano a 3, ¿sí? Porque acá es 297, 299, ¿sí? Va dando cada vez más cercano. Digo, si acá lo evaluáramos a esta función, en la x, le ponemos una cifra con un 9 más acá decimal, y bueno, ya es muy probable que esto nos va a dar más cercano a 3 todavía. Y lo mismo empezamos a observar cuando a la x le vamos dando valores cada vez más cercanos a 1, pero mayores que 1. Acá nos da 331, 303, 3,003. O sea que vemos que a medida que la x toma valores cercanos a 1, esto que dice acá, la x se aproxima a 1 por la izquierda, el valor de la función se aproxima a 3, las imágenes. Y que a medida que la x le vamos dando valores cada vez más cercanos a 1 por la derecha, les decía que por valores mayores que 1, entonces el valor de la función también va siendo más cercano a 3. ¿Sí? Entonces, como el valor de la función converge hacia un mismo número, tanto por izquierda como por derecha, los valores de la y son cercanos a 3 en las dos
dos maneras, digamos, por izquierda o por derecha, entonces eso se expresa con la notación del análisis matemático, se expresa de esta manera. Se dice que el límite de esta función f de x, para cuando el valor de la x tiende a 1, el límite es 3. El límite es 3. ¿Sí? Eso es límite de una función. Ahora, por la experiencia propia, cuando estudié estos temas, por la experiencia de todos los años anteriores, eh, esto que es tan simple, uno no sé cómo, pero mentalmente lo complica o lo confunde con valor de la función en el punto, que es otra cosa, ¿no? En el valor de la función en el punto uno le daba a la x exactamente ese valor y calculábamos la imagen para ese punto. En cambio acá vieron que para llegar a determinar lo del límite, tenemos que evaluar la función en varios valores cercanos a uno por izquierda y por derecha, y esta es la otra condición que después lo vamos a ver formalmente, pero es el tema de que el valor de las imágenes tiene que aproximarse hacia el mismo número, tanto por izquierda como por derecha. O sea, no puede ser que las imágenes acá me den cercanos a 3 y por acá me den cercanos a 5. ¿Sí? Entonces ahí no tiene límite la función, porque por un lado se acerca a un valor y por el otro lado se acerca a otro. Y lo otro que suele confundir es esto que yo le agregué ahí en el texto, pero es bueno, acá sí hay una flechita, ven que no hay un igual. O sea, no dice cuando x es igual a 1, sino cuando x tiende a 1, cuando x se aproxima a 1, cuando x es cercano a 1, podríamos decir, ¿sí? Entonces hay una flechita, o sea, no hay un igual. Ya está dando la pauta de que x nunca vale 1. X va a tomar valores cercanos a 1, por izquierda y por derecha. El que suele confundir es este igual de acá. Porque no es que la función valga 3, porque fíjense que si miramos la tabla de valores, acá la función nunca nos dio exactamente 3, la función, la imagen, digamos. ¿Sí? Acá lo que está poniendo este igual es que dice que el límite es 3, o sea, el valor hacia el que se acerca la imagen es 3. ¿Sí? Por eso que les puse acá que el límite de la función cuando x se aproxima a 1 es igual a 3. ¿Sí? Eso quiere decir que el valor de la función converge hacia 3. ¿Sí? El límite es 3, porque es el valor al que se aproxima. ¿Sí? Pero eso interpretado numéricamente significa que el valor de la y o el valor de la función nos dio cercano a 3 cuando el valor de la x era cercano a 1 tanto por izquierda como por derecha. ¿Sí? Y ahora les muestro el gráfico. Este sería el gráfico de esa función. ¿Sí? De esta que estaba acá, de la que analizamos numéricamente, digamos, lo vimos numéricamente, y acá sería gráficamente. Le voy a hacer zoom, para que ustedes vean ahí. ¿Ven? Se ve que cuando x es igual a 1 no existe imagen. ¿Por qué? Porque no pertenece al dominio, porque se anula el denominador. Pero lo que nos está diciendo el límite es que cuando la x tome valores cercanos a 1, la altura de los puntos, visto desde la gráfica, la altura de los puntos va a ser cercana a 3. ¿Sí? O sea, el valor de la y va a ser cercano a 3. ¿Sí? Bueno, como les digo, ahí está explicado intuitivamente de qué se trata el límite. Y de una manera completa, digamos, tanto de vista numérico como gráfico. ¿Sí? Entonces, en el gráfico, algo más que nos pueda hacer notar, acá se ve un poquito, está ampliado, pero acá, bueno, ven que el límite no nos dice qué pasa cuando x es igual a 1. Nos dice qué pasa cuando la función, o sea, cuando la x es cercana a 1. O sea, qué pasa con la función cuando el valor de la x es cercano a 1. Eso es lo que hay que tener claro siempre cuando uno está trabajando con límite. ¿Sí? Acá puede pasar cualquier cosa. Es más, no existe función, no existe imagen para cuando x es igual a 1. Pero el límite ni se entera de eso porque trabaja en las adyacencias. Nunca está posicionado en x igual a 1. Lo que está analizando el límite es qué pasa cuando el valor de la x es cercano a 1. ¿Sí? Eh,
Bueno, acá lo vemos al tema del concepto de límite numéricamente, dándole a la función, o sea, dándole a la X distintos valores, haciendo como una tablita de valores para ese sector. Pero lo que vamos a ver más adelante son como reglas prácticas que nos evitan tener que hacer la tabla de valores. Vamos a hacer el cálculo aplicando algunos teoremas, algunas propiedades, y no vamos a hacer esto. Pero, digamos, de manera subyacente, digamos, estamos haciendo esto. Lo que hacemos nosotros es aplicar una técnica que nos evite hacer el cálculo, porque es muy engorroso esto, digamos, estar dándole a la X encima valores con decimales, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos a ver en las clases que siguen, cuando entremos a la parte práctica, es cómo calcularlo, digamos, algebraicamente, ¿sí? No haciéndolo numéricamente así. Pero bueno, lo que está sucediendo, como estamos trabajando, es de esta manera, dándole a la X valores cercanos al valor al que se indica que hay que aproximarse. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? Bueno, acá en esta diapositiva una breve interpretación a, a entender esto que les planteaba en la primera diapositiva de las imágenes. Lo que hace el límite entonces, en esta se ve mejor, creo que esta se entiende un poquito mejor. Como les digo, lo que hacíamos ahí numéricamente es darle a la X un valor dentro de lo que vamos a denominar después un entorno reducido. O sea, porque le vamos a dar a la X valores cercanos a, que hace rato era el 1 en el ejemplo ese, era el 1 al que se tiende. ¿Sí? Entonces se le da valores cercanos así con la mismo margen, digamos, para izquierda como para derecha. ¿Sí? Vieron que empezábamos del 0,9 y 1,1. Eso sería, o sea, acá sería como que en el ejemplo que tenemos acá, este sería el 1 que nos vamos a aproximar y decimos, bueno, vamos a trabajar entre 0,9 y 1,1. O sea que el ancho de esto es 0,1. ¿Sí? De 1 a 0,1 y 0,1 menos, digamos, para estar de 1 a 0,9. ¿Se entiende? Establecemos qué es lo que va a ser cerca para nosotros. Es decir, bueno, cerca para mí es una décima, digamos, para cada lado. Alguno me va a decir, no, para mí cerca es una centésima, entonces ahí sería 0,01. Bueno, pero tenemos que definir qué es lo que es cerca. ¿Sí? Tenemos que poner un número y decir, bueno, a partir de acá consideramos que estamos cerca, por ejemplo, de 1. ¿Sí? Siempre van a ser cifras así menores a 1. Esto, como se ve ahí, esto después en la simbología la podemos ir presentando. Esa cantidad, que es el margen que tenemos para izquierda y para derecha, se llama el delta, lo representamos con la letra delta, cuando hacen estos esquemas eh, gráficos. Y entonces, decir, bueno, vamos a trabajar entre 0,9, o sea, la X mayor a 0,9 y menor a 1,1. Ahí estamos trabajando cerca. ¿Sí? Entonces, el límite lo que va a estar haciendo es fijándose las imágenes, los valores de la I, digamos que ver que están por encima siempre dan más que esta cantidad, que sería como el piso, ¿sí? Y se mantienen menores a esta cantidad que sería el techo. O sea, vemos que el valor de la función está acotado en un cierto, rango para las I alrededor de L, que era el 3 ese que veíamos. ¿Sí? Alrededor de 3. Y bueno, acá podemos ver que, no sé cómo era en el otro,
¿Cuánto nos daba el delta? Esta es epsilon. Esta es epsilon. Así como allá hablamos de delta, acá se habla de epsilon. ¿Qué sería el margen? El margen de variación alrededor de L de la I, de la variable I, la variable de salida, o de la función le llaman. ¿Sí? Entonces, si el valor de la I se mantiene acotado entre ese piso y ese techo cercano a L, entonces decimos que el límite de la función es ese número L. ¿Sí? En el caso de la diapositiva anterior, sería este 3. El límite de la función es 3. Eso ya me da la pauta para decirles, anticipándole, que el límite de una función en un punto siempre es un número. ¿No? Si existe el límite, tiene que ser un número. ¿Sí? O sea, acá el único resultado posible es un número. ¿Sí? Si es que lo podemos determinar. Si es que existe el límite, tiene que ser un único número. Por eso les digo que si la convergencia nos da, por izquierda nos da 3 las imágenes, y por la derecha nos da como 5, bueno, no existe límite, porque el límite es un único número. Entonces ahí, por izquierda me da 3, por la derecha 5, son valores distintos. El límite, si es que existe, es un único número para esa función en ese punto. ¿Sí? En ese punto. O sea, este 3 depende de cuál sea la función y de cuál sea el valor al que tienda la x. O sea, para la misma función, pero si a la x la hacemos tender a otro punto, bueno, nos va a dar otro número. Pero para un punto, una función tiene un solo límite si es que existe ese límite. Voy a desarrollar, digamos, la definición formal del límite, porque con la interpretación, después con la práctica, vamos a volver. No sé si quedó claro lo de la noción intuitiva, ¿sí? Si hay alguna duda así o algo que no hayan entendido, eh, pregunten, pero igual vamos a seguir trabajando sobre eso. Era una introducción, digamos, ¿no? Que nos permita entonces, nos permita entender de manera más fácil la definición. ¿Sí? La idea es no tirarles la definición así completa, porque si hubiera empezado con esto ya se hubieran bloqueado. En cambio, ahora supongo que tienen más ganas de entender esto. Es feita la definición, a la vista no da muchas ganas, ¿no? Pero ya lo voy a ir explicando. Se lo voy a ir explicando con el gráfico. Y la ventaja, y por eso lo hicimos en las primeras clases, fue ver, estos son desigualdades con valor absoluto. ¿Se acuerdan que acá trabajamos en el tema de distancia? ¿Sí? Entonces, para eso es que vimos lo que eran entornos y desigualdades con valor absoluto, para aplicarlo en esta definición. ¿Sí? A ver, bueno, vamos a ir empezando. Vamos despacito para que no perdernos. Esto habíamos visto en la diapositiva anterior. El límite de una función f de x para cuando x tiende a un valor c es el número real L. ¿Sí? Ustedes tengan presente este tema de que esto en el ejemplo anterior era un 1 y acá un 3. O sea, son números. ¿Sí? Bueno, eso es cierto. La definición dice que ese es el límite de esta función en este punto. Sí y solo sí, esto sería sí y solo sí, para todo valor de epsilon que sea mayor a 0, el epsilon está acá. El epsilon está ahí, ¿no? Esto sería epsilon. Ahí tenemos una cantidad epsilon y acá tenemos una cantidad epsilon. ¿Sí? El epsilon puede ser cualquier valor que ustedes quieran, siempre que sea mayor que 0. ¿Sí? Siempre que sea mayor que 0. Entonces, cualquiera sea el valor del epsilon que ustedes planteen, por ejemplo, podríamos decir un epsilon yo acá podría poner 0,05. 0,05. Ese es el epsilon que yo quiero. O sea,
yo quiero que el valor de la función no se aleje más de 0,05 de un valor central L. Entonces digo, bueno, le permito que baje como máximo 0,05, o sea, hasta este L menos epsilon, hasta este piso, y que suba como máximo hasta 0,05 más, por encima del valor L. ¿Sí? Entonces, si ustedes plantean eso, quieren que la función esté ahí bien, no se aleje mucho. ¿Sí? Entonces, si es posible determinar o existe un delta, una cantidad delta también mayor que cero, el delta está acá. Supónganse acá delta, por ejemplo, puede ser que se determina que delta es 0,1. Acá también tenemos delta. Delta igual a 0,1. Es la misma cantidad para izquierda y para derecha. Entonces, si existe ese delta que me permite lograr que el valor de la función esté acotado entre un piso y un techo, entonces existan ese epsilon y ese delta o si se verifica que la distancia entre la x y el valor c es mayor a 0, dice. ¿Se acuerdan que de desigualdades con valor absoluto decíamos distancia? La distancia entre la x que vamos a tener. Las x nuestras van a estar acá. Las x tienen que estar dentro de estas franjas, ¿no? El valor de la x tiene que estar entre esas franjas. Bueno, si la distancia entre x y c, que está acá, que es el valor central, me dice sea mayor que 0 y menor a delta. Mayor a 0 implica que x no puede valer c. X no puede ser igual a c. ¿Sí? Porque si x es igual a c, esta resta da 0. Esta resta da 0. Eso sería si la x le hacemos que justo tome el valor de c. Entonces, con eso el límite plantea esa restricción que yo les decía. Nos vamos a aproximar a c, pero nunca nos vamos a posicionar sobre el valor c. ¿Por qué? Porque la x no tiene permitido, por la definición del límite, no tiene permitido tomar el valor c. Porque la distancia entre x y c tiene que ser mayor a 0. Y acá dice, esa distancia tiene que ser menor que delta. ¿Qué es lo que plantea entonces con el menor a delta? Y bueno, que las x tienen que estar en esta franja. Porque si nosotros le damos una x ahí, el valor de la x ahí en ese valor de x, digamos, está fuera de la franja. Entonces, si yo calculo la distancia entre este x y este valor c, me daría este segmento. Y ese segmento es más largo que este segmento, que es el delta. O sea que lo que está diciendo acá es que la x tiene que estar dentro de esta franja, digamos. ¿Sí? Claro, de ese rango. Entonces, esto en definitiva, nosotros lo vimos que esto era un entorno reducido, ¿se acuerdan? De centro en C y semiamplitud delta. Un entorno reducido de centro en C y semiamplitud delta. O sea, gráficamente sería así. Y acá está el valor C, C, y acá está delta. Acá tenemos C más delta. Acá tenemos C menos delta. Entonces, el valor de la x, lo que me está diciendo es que el valor de la x tiene que estar, bueno, es abierto entre el intervalo, porque acá tiene el entorno, tiene paréntesis, entonces es abierto. ¿Sí? Pero lo que nos está diciendo es que la x tiene que tomar valores en este entorno reducido. ¿Por qué es reducido? Porque C no pertenece al entorno, o sea, el valor central no pertenece. Y entonces el límite nos asegura que si mientras la x se mantenga en ese entorno, que sería acá, entorno reducido, entonces el valor de la función menos el valor del límite me da epsilon. Se va a mantener de menor al epsilon. ¿Sí? Quiere decir que el valor de la función va a estar en estas franjas. ¿Sí? Eso muchas veces es útil.
sé bien, a ver si alguien entiende más de los motorcitos o algo. Puede ser desde un lavarropa, un secador de pelo, cualquier cosa que tenga un motor. Lo que dicen es, bueno, las revoluciones de ese motor, o sea, la cantidad de veces por minuto que gira, para que no se rompa, digamos, el motor, tiene que estar eh, por encima de un mínimo y por debajo de un umbral máximo de tolerancia. ¿Sí? Es decir, bueno, el motor del lavarropa tiene que andar por lo menos a 600 revoluciones por minuto y no más de 1200. ¿Sí? O entre 800 y 1200, podemos decir. Entonces, para que eso se produzca, por ejemplo, el voltaje de electricidad tiene que ser un mínimo, ¿sí? Y no puede ser más de un máximo. En teoría, el voltaje tendría que estar 220 ideal, ¿sí? Pero te dice a veces la etiqueta, ahí dice rango de funcionamiento y dice entre 200 y 240. O sea, el voltaje no puede estar ni muy débil la luz, digamos, ni tampoco tan fuerte, porque si no, eso va a hacer que el motor trabaje o con menos revoluciones de las que necesita o trabaja en más revoluciones todavía. Eso se puede romper. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo. Las casas, los aire acondicionados, las heladeras, no arrancan si no hay, ¿qué pasa? ¿Sí? Y si viene alto el voltaje, ¿qué pasa? Se quema el aparato, se quema el aparato, ¿sí? Entonces por ahí podría ser acá un 220 como valor central, tienen un 200 acá como mínimo y 240, ¿sí? Voltaje, como ahí le podemos poner VA creo que sea. Y acá revoluciones por minuto. Y entonces ahí decimos, bueno, tiene que estar entre 800 y 1200. O sea que el valor central sería 1000. 1000, ¿estamos de acuerdo? Entonces capaz que esto, la gráfica de esto capaz que es así, a ver. Esperen que me invente. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces supónganse que esto haga así. Capaz que hace así el comportamiento. O sea, cómo va aumentando las revoluciones por minuto según el voltaje. Y entonces uno necesita acá. Entonces, los aparatos eléctricos dicen así, funcionamiento entre 200 y 240, la mayoría dice así, ¿sí? O sea, si es menos de 200 no va a arrancar, la heladera, el aire, el lavarropa, no se va a mover el motor, ¿sí? Y si es más de 240 ya estamos prácticamente cerca de que se queme el aparato, ¿sí? Bueno, eso se refiere acá, este sería el delta, este sería un delta de 20, ¿sí? Porque es 20 para abajo o 20 para arriba. Y acá tendríamos un epsilon de 200. Porque del valor central 1000 tenemos 200 para abajo y 200 para arriba. ¿Estamos? A eso se refiere con el epsilon y el delta. O sea, por eso estamos haciendo la interpretación de la definición. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, esto es un lenguaje, esto es un idioma, está escrito en el idioma matemático. Entonces hay que saberlo leer, ¿sí? Hay que leerlo. Eh, no es aprendérselo de memoria. Lo lindo de la matemática empieza cuando uno aprende a leerlo y la va interpretando, ¿sí? Porque esta es la forma universal de decir, para que en cualquier país tengamos, no, todos los que sabemos leer matemática, entendamos que lo que dice ahí, ¿no? Está en el lenguaje, está en idioma matemático, digamos. ¿Sí? Entonces se entiende. Yo les digo que eh, cuando lo vi por primera vez, era como que no lo entendía, ¿sí? Entonces lo que hacía es tratar de aprenderme de memoria. Cuando realmente
aprendí a leer, que no es hace muchos años, no se vayan a creer que hace muchos años que aprendí a leer esto o cualquier libro, cuando uno agarra de matemática, el tema que sea, empieza a ver la simbología y le empieza a interpretar, este, cambia totalmente, o sea, a uno aprende mucho más fácil, lo aprende el tema, ¿sí? Porque si no, ¿qué hacemos? Miramos la fórmula y después bueno, como que nos olvidamos de eso y nos tratamos de acordar del dibujito. También puede ser, pero leerlo directamente, interpretándolo, este, les da mucho mayor entendimiento, ¿no? De dominio y manejo del tema. Bueno, veamos acá, la explicación está en una captura de una porción del libro, digamos, ¿sí? Esto que está acá está tomado de uno de los libros, creo que este es el de Stewart. Está explicado ahí, bueno, está explicado lo que dice acá, que para todo epsilon que sea mayor a cero, si existe un delta que también es mayor a cero, tal que si se cumple esto, que la distancia entre x y c, esto que les expliqué, la distancia entre x y c es mayor a cero y menor a delta, o sea que esté en este rango el valor, pero siempre que sea distinto del valor c al que tiende, entonces el valor de la función va a estar a menos de epsilon de distancia de L. O sea, va a estar muy cercano a L. ¿Sí? El valor de la función, esto es lo que veíamos en la diapositiva anterior. El valor de la función está muy cercano a 3. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que está muy cercano a 3? Y bueno, porque está, supónganse acá, está a menos de 0,1 de distancia de 3. ¿Sí? El valor de la función es muy cercano a 3. Por eso es que ya se puede asegurar, digamos, que ese es el valor al que converge. Y bueno, acá le agregué yo esta interpretación también en lenguaje coloquial de qué es lo que significa el límite. Si, no, si nosotros ponemos, determinamos que L es el límite de esta función cuando X tiende a C, eso significa, o está diciendo, que cuando la X está cerca, o sea, está en valores cercanos a 3, pero, perdón, cercanos a C, pero diferentes de C, acuérdense que acá nunca la X puede tomar el valor C, entonces el valor de la función está cerca de L, está cerca. Entonces, acá les voy a subrayar el cerca. La X está cerca de un determinado valor, entonces el valor de la función está cerca de un valor L. ¿Sí? Cerca, próximo, y búsquenle los sinónimos que quieran. Próximo, ¿sí? Próximo. Aproximado, también podría ser. Bueno, volviendo al ejemplo que les planteaba hace rato del tema de cuando uno aprende a leer matemáticas, te debe pasar lo mismo cuando enseñas a leer música. O sea, no es lo mismo tocar de oído que tocar leyendo la música. O sea, el panorama se te abre totalmente. Cambia tu, claro, un idioma diferente o, por ejemplo, esto, la música. La partitura es la misma. Claro. Y a vos para ejecutar música, o sea, para interpretar música o como para escribir, te abre un panorama. Bueno, lo mismo pasa con la matemática. ¿Sí? Si ustedes aprenden a leer matemática, este, bueno, están dominándola. Y bueno, la idea es que entonces que como eh, bueno, como ustedes van a ser profesores de matemática, tienen que saber, así como el profesor de música tiene que saber, ¿sí? Así que bueno, eh, ya vemos que esto tiene que, claro, sí, bueno, años anteriores solía estar así como que solo en las escuelas técnicas se veía. Pero últimamente yo he visto los como contenidos mínimos ya en los últimos años
ya está, por lo menos una noción. Por ahí no vas a ver todo, pero ya se da la noción. No sé, no, y la idea esta del límite también, la idea del límite, la idea de derivada, sí, no, está, cada vez se incluye más, digamos, está como que ya está planteado que se dé. Y, y sé que en algunos casos lo estaban dando en escuelas que no son técnicas, ¿sí? Y bueno, hay que darlo, te digo, por lo menos así, la idea intuitiva, algunos cálculos sencillos, porque en la universidad es con lo que arrancas. Cualquier carrera universitaria que tenga matemática, van a arrancar con límite, ¿sí? Inclusive sí, en algunas carreras o algo, esto que nosotros vimos anteriormente de funciones y todas las propiedades de las funciones, es como que o se lo da muy rápido o ya se lo da por entendido, como que plantean alguna asignatura antes que se llama precálculo, y entonces después cuando empieza análisis matemático arranca directamente con límite. O sea que por eso yo considero que es importante que por lo menos en la secundaria se dé una idea del límite, ¿sí? Eh, trabajo. Y porque sí, si no, era muy notoria la diferencia. Yo que tenía compañeros de escuelas técnicas, claro, yo primera vez que veía el tema en la universidad y los compañeros míos, ellos ya sabían de límites, de derivadas, de integrales, sabían derivar todo, ¿sí? Entonces la diferencia es muy grande. Y en las carreras así universitarias, sí, lo que más sabe costar es análisis matemático. Si uno no lo ha visto nunca antes, o sea, es todo nuevo, eh, suele costar mucho, ¿sí? Eh, Así que bueno, eh, ¿qué otra cosa más? Bueno, ustedes piensen que así como van a tener alumnos de secundaria que seguramente darán una introducción al tema, no van a ir en profundidad, eh, también les va a aparecer por ahí gente que quiera que los prepare en materia en la facultad, y bueno, van a tener que saber esto para poder prepararlo, ¿sí? Muchos egresados, sí, está ahora, ahora está. Yo creo que antes no estaba, pero ahora sí, sí, eh, sí. Entonces hay que darlos, sí, no dejen de darlos. Igual que matrices y todo eso también ya es más común que se vea. Bueno, eh, vamos a... Esta diapositiva la preparé así para ir por partes, ¿sí? Es como cada partecita de la definición, agregándole el gráfico al lado de a qué hace referencia esos símbolos. Entonces, arranquemos con esto. El límite de la función f de x, cuando x tiene, bueno, valores cercanos a b, dice acá, es lo mismo, la letra que utilicemos, a, b o c. ¿Sí? Distintos libros toman distintos símbolos. Bueno, el límite va a ser el número real L, sí, solo sí, dice, acá está. Para todo epsilon mayor a cero, o sea, para cualquier epsilon mayor a cero, por cualquier valor, el epsilon es un número también. Para cualquier número mayor a cero, ¿sí? O sea, acá el piso, o sea, el margen desde el centro hasta el piso, o del centro hasta el techo es el epsilon. Cualquiera sea el valor que ustedes elijan, sin importar qué tan pequeño sea. Yo hace rato puse 0,05, pero pueden elegir valores todavía más pequeños, ¿sí? O sea, por eso dice acá para todo epsilon, para cualquier valor que ustedes elijan, ¿sí? Sin importar qué tan pequeño sea posible o exista, o sea, sea posible encontrar, sea posible determinar, o que exista un delta mayor a cero, que va a ser el margen de variación
que le vamos a dar a la X. El épsilon está referido al valor de la Y, la variación del valor de la Y. Y el delta está relacionado con el margen que le vamos a dar de fluctuación, digamos, a la X. ¿Sí? Entonces, exista un delta mayor a 0, tal que, dice acá, si la X, la distancia entre X y B es mayor a 0 y menor a delta. Ahí entonces, a ver, lo voy a hacer zoom. Eso quiere decir lo que les había dibujado yo en la diapositiva anterior. La X tiene que estar en este entorno reducido, o sea, no puede estar acá afuera, no puede estar ahí afuera porque ahí sería ya la distancia entre X y B es mayor al delta, porque el delta es este tramo, ¿no? Eso es delta. Un delta para la derecha, un delta para la izquierda. ¿Sí? Les planteaba, el valor de la X que tome la variable independiente tiene que estar en ese entorno reducido. No puede valer B, tampoco puede tomar ahí el valor B. Tiene prohibido, ¿por qué? Porque acá dice que la distancia tiene que ser mayor que 0. ¿Vamos? Y el menor a B hace, esta parte que dice acá el menor a B, hace que, bueno, se mantenga en ese entorno, dentro de ese entorno, digamos, el valor de la X. Entonces, si la X está en ese entorno, los valores de la Y o de la F de X están en este otro entorno. A ver, ahí lo agrando. Entonces, el valor de la Y se va a encontrar contenido entre este entorno de centro en L y semiamplitud epsilon. ¿Sí? Eso es lo que garantiza. Entonces, volviendo al ejemplo este de la electricidad de los motores, decimos, bueno, si el voltaje está entre 200 y 240, entonces las revoluciones por minuto van a estar entre 800 y 1200. Eso es lo que dice. O sea, van a estar a no más de 200 revoluciones de 1000, ya sea para abajo o para arriba. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces como desmenuzado cada partecita. ¿Ven? Todo esto es la parte de la definición. Para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si la distancia entre x y el valor b al que se tiende es mayor a 0 y menor a delta, entonces el valor de la función va a estar a menos de epsilon de distancia de L. O se dice la distancia entre la función y su límite es menor a epsilon. ¿Sí? Ahí estamos con la definición del límite. ¿Sí? Y bueno, acá les agregué un texto explicativo. Si quieren lo leemos. La función f de x tiene como límite el valor L para cuando x tiende a b, si se verifica que la diferencia entre la función y L puede hacerse tan pequeña como se quiera. Eso en lenguaje matemático se escribe así. La distancia entre la función o la diferencia entre la función y su límite es menor al épsilon que ustedes elijan. ¿Sí? Tomando para ello valores de la x lo suficientemente próximos a b, pero no igual a b. Esa es una restricción también importante a tener en cuenta cuando trabajamos el límite. La x tiende a b, pero nunca vale igual que b. ¿Sí? Se acerca tanto como ustedes quieran, pero no vale igual a b. Bueno, ahí está. Esta diapositiva la vamos a ver la clase que viene porque es como insistir, es otra alternativa, ¿ves? Para ir, es cómo explicar la definición del límite. ¿Cómo se puede explicar esto? Esta es la forma más tradicional, digamos, que van a encontrar en todo libro, planteado así, definido así, límite. Pero acá yo les escribí formas alternativas que podría ser, pero que sirven para que uno interprete. Digamos, estos serían como sinónimos, ¿sí? Equivalencias para decir esto. Pero lo más clásico, digamos, que se ve en todos lados, es una definición así como la que planteé al principio. Estas son como interpretaciones, es decir, bueno, si esto es así, lo puedo escribir de esta manera. No se suele escribir así, pero no estaría todo mal. Digamos, ayuda a interpretar, o sea, no aprendérsela de memoria la definición, sino entenderla. Pero esto
Lo vemos en la clase que viene. ¿Ve? Todo este proceso llega para decir, bueno, tenemos un entorno reducido o un entorno simple. A eso llega. Bueno, acá para que vean un ejemplo, bueno, lo que sería el esquema simbólico, como lo hemos trabajado anteriormente, y esto es con un ejemplo práctico, ya numérico, concreto. ¿Sí? Esto, a ver, lo veamos acá. Ahí está. Esto plantea lo que les venía diciendo anteriormente, es decir, para todo valor de x que sea distinto a este valor al que se tiende, por eso acá ve el punto de la x, el valor de la x está acá, está cercano a este. ¿Por qué digo que está cercano? Bueno, porque está a menos de delta de distancia, porque de acá hasta acá hay delta de distancia. Lo mismo que de acá para acá. El 0,1 ese que les decía yo. Bueno, el valor de la x tiene que estar dentro de este entorno, pero no puede estar ahí en ese punto porque tiende, no es que la x es igual a x sub 0, x se aproxima a x sub 0. Bueno, pero si el valor de la x está acá, entonces el valor de la función va a estar en este entorno, alrededor de L. O sea, va a ser cercano a L. Eso es básicamente lo que quiere decir, que va a ser cercano. Y ahora pasemos al ejemplo concreto. Pasemos un ejemplo práctico. Acá tienen la función ustedes. Acá tienen la función f de x y igual a 2x menos 1. ¿A qué valor se tiende? A 4. Acá en la x, lo que queremos hacer es ver qué pasa con el valor de la función cuando el valor, o sea, con el valor de la función, digo el valor de la y, ¿no? ¿Qué pasa con el valor de la y cuando el valor de la x es cercano a 4? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Y bueno, van a dar valores acá cercanos a 4 dentro de este entorno. Fíjense que acá lo voy a escribir y después lo voy a hacer zoom. Fíjense que de acá, ¿cuánto me alejo del centro? 1, ¿no es cierto? Para acá, de 4 hasta 5 tengo permitido mover. O sea que el delta es igual a 1 acá en este caso. Porque de 4 para la izquierda también me puedo alejar 1 nada más. ¿Se entiende eso? Para que identifiquemos cuál es el delta y el épsilon. En este caso sería 1 el épsilon, el delta, perdón. De 4 no alejarme más de 1 de 4, o sea, irme como máximo a 5 o a 3. Eso sería estar cerca de 4 para este ejemplo. ¿Sí? Y entonces, fíjense que acá, este 7 sería el L, el valor central. Esto sería L menos épsilon, que es 5, lo que quiere decir que el épsilon vale 2. El épsilon vale 2, ¿se entiende? Porque de 7 puedo alejarme hasta 5, o sea que el margen que tengo para alejarme es de 2. Y lo mismo para arriba. De 7 a 9 tengo 2. ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso? Entonces lo que dice la definición es que si el valor de la x es cercano a 4, o sea, está entre 3, si el valor de la x está entre 3 y 5, entonces el valor de la función va a estar entre 5 y 7. Va a estar entre 5 y 7. En definitiva, en realidad lo que nos dice, como nos da un número nada más, el límite, nos va a decir que el valor de la función va a ser cercano a 7. Cuanto más cercano a 4 sea el valor de la x, más cercano a 7 va a ser el valor de la función o de la y. ¿Sí? Entonces, eso se escribe de esta manera acá. Se dice el límite de la función 2x menos 1 para cuando x tiende o se aproxima a 4, el límite es 7. El límite es 7. ¿Sí?
acá como que lo determinamos visualmente al límite. Así como hace rato lo habíamos determinado el límite numéricamente, o sea, viendo la tabla de valores, veíamos que cuando la x es cercano a 1, el valor de la función era cercano a 3. O sea, ahí lo determinamos numéricamente al límite. Acá lo estamos determinando gráficamente. Y lo que va, el paso siguiente es ya determinarlo analíticamente. Analíticamente. ¿Sí? Serían las tres formas de determinar. Bueno, no se desanimen si es que no les, si es que todavía no les quedó del todo claro, ¿no? A mí me llevó en la práctica, sí, se aclara un poco, pero después capaz que uno lo entiende, o no lo terminas de entender completo, o todavía te siguen quedando dudas. Eso pasa que uno se sigue confundiendo con la idea de valor de la función en el punto. Es el mayor riesgo, digamos, y lo que pasa la mayoría de las veces de confundir con lo que es límite, con lo que es el valor de la función en el punto. O sea que yo esto que les dije ahora en las otras clases, con otras diapositivas, les voy a volver a remarcar para que este, bueno, no, no se mantenga la confusión. Pero es normal, es normal. Eh, sí, yo no sé si, le vuelvo a hablar de la experiencia propia. Recién terminé de interpretar, de digerir el concepto cuando preparé la materia para rendir al final. Y siempre los análisis matemáticos yo los rendí en marzo. No sé, en diciembre rendía una materia y para marzo era antes de comenzar era rendir esto. Y ahí me di cuenta que ahí lo terminé de entender, cuando lo preparé para el examen final. Si vieron los parciales, zafé, hice los ejercicios, todo lo que ustedes quieran, como decía, el tema de la práctica, Martino, del tema de... Bueno, sí, uno aprende, pero todavía como que la interpretación del concepto, qué es lo que estás haciendo, no me quedaba tan claro. Eh, por eso, por eso les planteé al revés yo mucho de interpretación. Fíjense que todavía no hemos hecho ningún ejercicio. Todas las diapositivas eran de interpretación, de explicarles desde lo gráfico, desde lo numérico, ¿sí? Porque creo que ahí está por eso ahí está el aspecto principal. Si uno lo interpreta bien, se van a ahorrar muchos reniegos después cuando entenderlo conceptualmente. Sí, después la práctica que vamos a ver ahora, el procedimiento lo van a poder aprender, eh, pero lo tienen que saber interpretar. Por eso, en base a mi experiencia, como que también hice plantear cómo lo voy a enseñar. Es decir, bueno, porque a mí me lo enseñaron de esta manera y me di cuenta que me faltaba terminar de entenderlo, la interpretación del concepto. Por eso doy interpretación y después, bueno, vamos a la práctica. ¿Mm? En eso también, bueno, es algo, un estilo de, creo que, de enseñanza, que muchas veces por ahí profesores de antes lo que hacían es, no solo de análisis matemático, pero te dan 25 ejercicios y lo que termina haciendo es mecanizar cómo resolver. Pero por ahí muchas veces no están muy conscientes de para qué lo están haciendo o a qué, digamos, cómo van a interpretar el resultado que van a llegar. Yo creo que, bueno, hagan hincapié en que se entiende el concepto y después se hace algo de práctica, ¿sí? Por supuesto, de cómo resolver para dominar la técnica de cálculo, pero interpretarlo. Hoy en día, qué sé yo, las calculadoras te calculan límites, te calculan derivadas, o sea, no tiene, eh, digamos, tenés, bueno, ahora con la IA y todo eso, te lo resuelve los ejercicios. Lo importante es que uno interprete qué significa, para qué sirve eso, ¿sí? Entonces,
Eh, Ahora cada vez tiene menos sentido mecanizar procedimientos para, desde calcular el determinante de una matriz, resolver un sistema de ecuaciones por Gauss-Jordan, ¿sí? Que son procedimientos largos, este, y que después no sabemos bien qué es lo que estábamos, no sé, qué es lo que esos números, esos resultados a los que llegamos, qué es lo que significa. ¿Sí? Bueno, con esto también. Interpreta, y eso va a ser así para derivadas y para integrales. Voy a hacer la noción intuitiva, la definición, interpretación y al último, la práctica. Bueno, eh, veamos el ejercicio este. Acá les muestro cómo es que se determina un ejemplo de cómo se calcula el, para un determinado epsilon, cómo se calcula el delta. ¿Se acuerdan que en la definición dice, para todo epsilon que ustedes planteen, si es posible encontrar el delta, entonces ustedes ya han encontrado, o sea, el límite existe. Y entonces acá, les voy a poner ahí arriba, esto sería f de x menos L. Eso sería ahí. O sea, esto sería el f de x y el 7 sería el L en este gráfico, ¿no? En este gráfico. Entonces, la función es f de x es 2x menos 1. Y el límite, queremos demostrar que 7 es el límite, queremos demostrar que 7 es el límite de esta función, para cuando x tiende a 4, entonces se pone el valor de la función menos el límite, por eso es 2x menos 1 menos 7. Si ustedes resuelven este menos 1 menos 7 queda menos 8. ¿Estamos? Este menos 1 menos 7 pasa a ser el menos 8 que está ahí. ¿Sí? Entonces decimos, nosotros queremos que la distancia entre la función y su límite sea menor que 2. Nos planteamos que la función no se aleje. Queremos saber cuánto tiene que valer, entre qué valores tiene que valer la x para que el valor de la función no se aleje más de 2 unidades de 7. O sea, que no caiga por debajo de 5 ni que tampoco suba más allá de 9. ¿Se entiende? El 2 el 2 es acá. Es el épsilon. Épsilon igual a 2. Sí, épsilon igual a 2. O sea, esto es f de x menos L, f de x menos L, ya resuelto acá, digamos, simplificado, tiene que ser menor que épsilon. El épsilon es el 2 este que está ahí. ¿Sí? Acuérdense que L es 7. Entonces plantean ahí. Y resuelven, hacen las operaciones acá para transformar esta desigualdad con valor absoluto, transformarla en una desigualdad donde nos quede x menos 4, que es el valor al que se tiende. ¿Sí? Entonces, fíjense, 2x menos 8, si le quiero sacar valor absoluto, tengo que poner que es menor que 2 y mayor que menos 2. Así es como se transforma para sacarle el valor absoluto a la expresión. Eso es una desigualdad equivalente. Después, ¿qué hacen? Despejan acá para que quede x nomás. Entonces, suman 8 en ambos extremos de la desigualdad. Por eso se suma 8, 2 más 8, 10, ¿sí? O sea, entienden que acaban de que hacer más 8, más 8, más 8. Entonces ahí se cancela este con este, y acá el 2 más 8 queda 10, y el menos 2 más 8 queda 6. ¿Estamos bien? Entonces ahí me queda 4. Bueno, nosotros necesitamos que acá quede x menos 4. Que acá quede x menos 4, porque es el valor al que se tiende. Entonces le ponen menos 4, menos 4, menos 4. Y entonces nos queda de esta manera. 3 menos 4 menos 1, 5 menos 4, 1. Y a eso lo transforman en una desigualdad con valor absoluto de nuevo.
lo transforman en una desigualdad, o sea, le ponen valor absoluto, lo dejan tal cual con este lado del positivo. Al ponerle, al ponerle valor absoluto, ya pueden suprimir esta parte. ¿Sí? Y entonces ahí lo que nos dice, ¿qué es lo importante acá? Este número que quede acá, porque este es el delta. Acabamos de encontrar que hay un delta igual a, el delta tiene que ser de 1 para que se verifique lo del épsilon. O sea, que la función no caiga por debajo de 5 ni se vaya más allá de 9. Lo que me está diciendo entonces es que el valor de la x tiene que estar alrededor de 4 a no más de 1 de distancia. O sea, que, bueno, tiene que estar entre 3 y 5. Tiene que estar entre 3 y 5. De esa manera, este es el procedimiento para que para cualquier delta, perdón, para cualquier epsilon que ustedes planteen acá, porque acá era un epsilon de 2, pero acá podría ser 1, 0,5 o el que ustedes quieran. ¿Sí? Si ustedes pueden, haciendo este procedimiento, llegar a que existe un delta, les da un resultado acá, un número, entonces es porque 7 es el límite de esta función cuando x es cercano a 4. ¿Sí? Es el procedimiento, entonces, para dado un epsilon, determinar el delta que corresponde. Bueno, ahora les voy a mostrar una animación, creo que esto lo tengo en la... Bueno, hagamos esto. Bueno, lo veamos como práctica de cómo leer la gráfica esta y escribirlo como si fuera un límite. Ahí está la función, un medio de x más 3, ¿sí? Vemos que el valor central, digamos, en este entorno es 4. O sea, estamos tomando el límite para esta función cuando x tiende a 4. ¿Y qué es lo que vemos? Que a medida que x es más cercano a 4 acá, más cercano a 4, la altura de los puntos es más cercana a 5. ¿Sí? Ahora lo que quiero que sepa es que esto está prohibido. Acá el 4, no se, la X no puede tomar ese valor. La X tiene que tomar valores acá, cercanos ahí, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Acuérdense de eso del límite. Y lo que hace el límite es ver cuál es la imagen para esos puntos. Para esos valores de X, ¿qué imagen tenemos? ¿Sí? 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 Entonces, lo que vemos es que la altura es cercana a 5. Ven que no es que en ningún punto de esto la altura es 5 exactamente, pero es cercano. Por eso el límite, se dice que el límite es 5. El límite es 5. Pero no es que el valor de la función sea 5. Lo que está diciendo ahí es que los valores de la función son cercanos a 5 cuando el valor de la x es cercano a 4. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Con esto hacemos con esto vamos a cerrar esta parte. A ver, acá afirmaciones de resumen. El límite de una función en un punto es un número. Lo vieron acá también, ¿ven? Este 5 es el límite. Ese es L. Ese es el límite de la función. Es un número. Si es que existe, es un número. O sea que ya sepan que cuando calculen resultados o se resuelvan ejercicios, ahí deberían llegar a un número. Eso es lo que dice acá. Es un número real, que podrá ser positivo, negativo o cero. El límite el límite, o sea, el valor del límite depende de cuál sea la función y el punto al que se tienda. El límite está determinado por los valores que toma la función en el entorno reducido del punto x igual a y no importa lo que pase con la función cuando la x es igual a. Es lo que les decía yo, porque el límite nunca averigua eso, porque nunca se posiciona, tiene prohibido posicionarse. ¿Sí? Puede que la función no exista, no esté definida cuando x es igual a, o sea que a no pertenezca al dominio de la función. Esto es algo que todavía no, bueno, lo mencioné con ese ejemplo nomás, pero hay funciones que no tienen límite en un punto. O sea, van a hacer el ejercicio, van a intentar resolver, van a intentar llegar al resultado y en realidad lo que van a conseguir es demostrar que la función no tiene límite.
O sea que no existe el límite para esa función. En ese punto. El límite es único, o sea, si existe el límite es un único valor. Esto que les decía yo, tiene que, las imágenes tienen que ser cercanas al mismo valor tanto por izquierda como por derecha. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que les decía que es donde uno se suele confundir entre lo que es límite y lo que es valor de la función en el punto. ¿Sí? Acá tienen ustedes, miren, estas son las expresiones. Este es el valor de la función en el punto, o sea, f de a. Yo digo, ¿cuánto vale la y cuando x es igual a a? ¿Sí? Esto sería el valor de la función. Esto es límite de la función en el punto, límite de la función en un punto, y este es el valor de la función en un punto. Ven que se escribe distinto y representan cosas distintas. Valor de la función, valor de la función, voy a escribirlo para acá, valor de la función en un punto. Bueno, esto es lo que veníamos haciendo nosotros de encontrar cuál es la imagen, digamos, cuánto era la y para cuando x es igual a a. ¿Sí? Y en este caso es el límite de la función, es para cuando x toma valores cercanos a qué valores se aproxima la y. Y bueno, se pueden dar estas tres situaciones. Lo que dice acá es que el valor de la función sea igual al límite de la función. Puede que coincida el valor de la función con el valor del límite. Después acá, miren la diferencia. Este punto de acá, ese es el valor de la función. Eso es la imagen para cuando x es exactamente a. ¿Sí? Cuando la x vale a. Y el límite nos da acá, porque el límite lo que va a analizar es cómo es la altura de los, o sea, cercano a qué valor es la altura de los puntos cuando la x es cercana a a. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, no coinciden los valores, digamos, son valores distintos. Esto es fundamental que lo entiendan. Es fundamental que lo entiendan. Así que prestenle un poquito de atención ahí para entender. Cuando ustedes vean el punto, cuando x es exactamente igual a, esa es la imagen, es el valor de la función, es esto, es f de a. Y el límite, yo les decía, como se determina averiguando qué pasa con los valores de salida cuando los valores de entrada son cercanos a, los valores de salida están dando acá con una altura parecida a L. Esa es la altura de los puntos, ese es el valor de la I. Entonces ahí tienen una situación donde, bueno, se puede plantear, el valor de la función es distinto al valor del límite, es lo que dice acá. El valor de la función en el punto es distinto al valor del límite de la función. ¿Sí? Y la otra situación que se puede dar es esto. Existe el límite, pero no existe la imagen. O sea, no hay imagen. Directamente no hay imagen para cuando x es igual a. Pero sí existe el límite. Entonces nosotros ahora vamos a trabajar con límite. Límite exclusivamente. ¿Sí? Entonces, quizá en algunas situaciones después hay un tema que se llama continuidad, donde calculamos las dos cosas. Calculamos el límite y calculamos el valor de la función en el punto. ¿Sí? Pero que vean claramente que no hay, digamos, son cosas independientes. ¿Sí? El valor del límite y el valor de la función en el punto. Puede que coincidan, puede que no. Digamos, puede que existan los dos y sean el mismo valor, no habría problema. Puede que exista el límite y sean de distinto valor con el valor de la función en el punto. O puede ser que exista el límite y no exista directamente imagen.
Es lo que dice acá. Diapositiva. Bueno, hacemos acá una breve práctica. Bueno, no tiene que ser así. Fíjense, acá tienen que poner, analizar esta gráfica y decirme cuánto vale el límite y cuánto vale la función. ¿Qué dicen ustedes acá? El límite. O empecemos por la más fácil, valor de la función. ¿Cuánto es f de 1? ¿Cuánto es f de 1? O sea, f de 1, lo que hay que averiguar es cuánto es la imagen para cuando x es exactamente igual a 1. ¿Cuánto vale la y cuando la x es igual a 1? No. ¿Lo ven al punto ustedes o no? Para cuando x es 1, para ustedes, ¿existe imagen o no existe imagen? No existe imagen, o sea, no existe f de 1. Ahí están viendo ustedes, hay un punto sin rellenar, no existe f de 1. Ahora, si les pregunto cuál es el límite de esa función para cuando x tiende a 1, 2. El límite es 2. ¿Por qué? Porque estamos viendo que para cuando la x es cercana a 1, o sea, proyecten así, ustedes analicen así. Cuando la x es cercana a 1, bueno, la imagen me da cercano a 2 por izquierda y por derecha. Tienen que controlar de los dos lados. ¿Sí? Y vemos que para valores cercanos a 1, por izquierda y por derecha, el valor de la función, la altura de los puntos es cercana a 2 en ambos casos. Entonces el límite es 2. ¿Sí? Bueno, algo así va a ir también para el parcial. En este, ¿qué dice? ¿Cuánto vale g de 1? ¿Existe o no existe? Eso es lo primero que pregunto. Cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, tac, encuentro ahí el punto. O sea que g de 1 es ¿cuánto? 1. Si ahí están viendo la altura del punto, es 1. ¿Sí? Es 1 la altura. ¿Sí? ¿Qué pasa? Han venido de las vacaciones un poquito. Da menos reacción que el equipo de Colapinto cuando va a cambiarlo. Se demora 30 segundos, pero. ¿Han visto eso? La pachorra con la que le cambian los neumáticos. ¿No? Bueno, 40 y tantos segundos. Bueno, vamos. Pásense a nafta, che. Han venido a gas ahora. Bueno, y el límite, acá dice el límite de esta función mirando la gráfica, ¿no? Después vamos a aprender a calcularlo. No, esto vamos a aprender después, es viendo la gráfica, ¿no? Determinen gráficamente. Lo más fácil estamos haciendo. De interpretación, estos son ejercicios netamente de interpretación, para que noten la diferencia entre lo que es el valor de la función en el punto y lo que es el valor del límite de la función en el punto. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice? ¿Cuánto es el límite? Y es 2. Es 2. Acá, cuando la x es cercana a 1, ven que parece que lo han entendido y no es así. Así pasa con límite. Cuando la x es cercana a 1, hagan esto. Lo más fácil es hacer esto, si tienen la gráfica. Denle digamos, planteen una recta así vertical a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. Y entonces ustedes ven dónde se intersecta, esa sería la altura, la imagen del punto, es cercana a 2. El límite de la función en ese punto es 2. Y el valor de la función en el punto es 1, está en otro lado. Son valores distintos. Es, es muy común que pase eso. Igual que pase esto, que no exista la imagen, no exista f de 1, pero sí existe el límite. Esta situación y esta son lo más común. Y en este caso, acá la función, veamos, el valor de la función en el punto. ¿Cuánto vale la y cuando la x es igual a 1? 2.
Nosotros ahí vemos que cuando x es exactamente igual a 1, el valor de la y es exactamente igual a 2. ¿Sí? O sea, el valor de la función es exactamente. Cuando la x vale exactamente 1, entonces el valor de la función es exactamente 2. Eso es el valor de la función, que era lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y ahora con límite, es decir, el límite de esta función para cuando x tiende a 1, y bueno, ahí ya no nos tenemos que posicionar ahí. Nos tenemos que posicionar a izquierda y a derecha, cerca del 1, a izquierda y a derecha. Y ahí vemos que ahí es cercano a 2 por izquierda, la imagen es cercana a 2 y por derecha también nos da cercano a 2. Entonces el límite es 2 en este caso. Pero ven que se determinan de manera diferente. Para el valor de la función en el punto, nos tenemos que posicionar en x igual a ese valor. Y para cuando es el límite de la función en el punto, los de las x que nos vamos a analizar tienen que estar a izquierda y a derecha cerca. Bueno, bueno hay explicaciones que a veces coinciden, a veces no. ¿Sí? Acá son las tres posibilidades, que no existe imagen, pero sí existe límite, que exista valor, no es, o sea, imagen o valor de la función existe, también existe el límite, pero no coinciden, y esta sería la situación en la que coincide. Esto después vamos a volver a ver para el tema de discontinuidad. Una gráfica la misma o alguna muy parecida. Eh, bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene, lo de los límites, porque sigue siendo más bien simbólico. Hagamos esta sería como la práctica de lo que estaba ahí todo simbólico. Miren, acá está. A ver si lo puedo agrandar, si entra todo. Sí, ahí está. Acá sería, tenemos esta función, queremos saber qué pasa cuando la x toma valores cercanos a 1. Ahí fíjense que no existe imagen, de nuevo, no existe imagen para cuando x es igual a 1, pero nosotros no vamos a trabajar con la imagen, sino con límite. Entonces lo que hay que hacer es darle a la x valores cercanos a 1 por izquierda y por derecha. ¿Sí? Entonces, en esta tabla de valores son con valores de x menores que 1, o sea que serían acá que están a la izquierda. Pero rápidamente, fíjense que empezamos a darle valores muy cercanos a 1. El límite va a trabajar con valores bien cercanos a 1, no 0,5. Esto yo lo descartaría. Esto no. Esto no. Tiene que arrancar ahí por lo menos. Y entonces fíjense que empiezan a ver que cuanto más cercano a 1 es el valor de la x, pero menor que 1, o sea, por la izquierda siempre, el valor de la y se va haciendo cada vez más parecido a 0,5. A 0,5. ¿Qué sería esto? ¿No? Va dándole ahí en la gráfica sería acá estos valores van proyectando y van viendo que la altura se va haciendo cada vez más cercana a 0,5. Eso sería lo que es el límite lateral por la izquierda. Se lo simboliza así. Como hicimos solo la prueba con valores menores que 1, estamos diciendo, se le pone así un menos acá, ¿sí? Como superíndice, digamos. Eso quiere decir que hemos tendido a 1, nos hemos acercado a 1 por valores menores que 1. Menores que 1. Y lo que vimos, bueno, tenemos la función y lo que sacamos de la tabla de valores es que esto se va acercando cada vez más a 0,5. ¿Sí? O sea, el valor al que se aproxima la función, el valor de la y, el valor de salida, es cada vez más cercano a 0,5. Y bueno, lo mismo se puede hacer para el límite lateral por derecha, esto de tender, aproximarnos, digamos, tender sería aproximarse. Aproximarse a 1, pero por valores que sean mayores que 1.
Por eso 1,1, 1,01, 1,001, ¿ven? Cada vez más cercano a 1, pero siempre mayores que 1, o sea, valores que estén a la derecha de 1. Y también vamos viendo que los valores de la función, los valores de la f de x o de la y, estos números, estos numeritos que están acá son de hacer esta operación, ¿no? Hacer esta división. O sea, es reemplazar a la x acá en la expresión de la función y da este resultado, el valor de salida. Y vemos que también va dando cada vez más parecido a 0,5. No da nunca el 0,5 exacto, ¿sí? Pero nosotros tenemos que poner acá como resultado el valor al que se aproxima. Entonces decimos, bueno, se va aproximando a 0,5. ¿Sí? Ese es el límite lateral y ahora dice por derecha. Por derecha. Cuando ustedes ven ahí un signo más, quiere decir que nos aproximamos a 1 en las X, pero por la derecha, por valores mayores. ¿Sí? Entonces tenemos dos límites posibles, acercarnos por izquierda o por derecha. Bueno, si los dos límites laterales nos dan iguales, si los límites laterales nos dan iguales, entonces el límite bilateral existe. Solo en el caso de que los límites laterales existan los dos y sean iguales. ¿Sí? Cuando hablamos anteriormente, siempre que me refería a límite, eh, eh, si bien no le agregaba la palabra bilateral, como no tenía ni un menos ni un más, estábamos hablando del límite bilateral. En cambio, cuando acá tiene un menos o un más, bueno, ahí está indicado que ese es solo el límite, ya sea por izquierda o por derecha. Y después, para determinar si existe o no límite bilateral, tendrían que los límites laterales darnos el mismo valor. ¿Sí? Bueno, eso se trata. Esto, bueno, es así en esquemas, pero acá, 0,5, ¿no? En este caso nos dio 0,5 los dos. Nos tiene que dar 3 los dos o 0 los dos. Este es el valor que tiene que Este es el valor que tiene que ser igual. Está buena la pregunta. Ese es el valor que tiene que ser igual. ¿Sí? Por eso decimos, como son iguales los valores, entonces ponemos acá que el límite bilateral es 0,5. Es el mismo que nos dio acá. Pero para eso tienen que ser los dos iguales. ¿Estamos? El límite. Bueno, a ver acá. Bueno, otro ejercicio práctico, para que a ver si lo interpretamos. Acá con los límites por izquierda o por derecha. Acá fíjense, miren la gráfica y díganme si es que existe, cuánto vale el límite lateral. Por izquierda sería acá, para cuando x tiende a 2 por izquierda. ¿Cuánto sería ese límite lateral? ¿Qué resultado pondría? El límite lateral es 3. El límite lateral por izquierda. ¿Por qué? Porque dice que x tiende a 2 por izquierda. O sea, tiene que ser cercano a 2, pero a la izquierda. Entonces tiramos ahí las líneas y vemos la altura y nos da que es cercano a 3. ¿Ven? Siempre que la x sea cercana a 2, pero menor que 2, la altura de los puntos va dando 3. ¿Se entiende? Bueno, y el límite lateral por la derecha, ¿cuánto sería? Cuando x tiende a 2, ¿no? Por la derecha. Cuando x tiende a 2 por la derecha, la altura de los puntos es cercana a 1. Bien. Y acá dice el límite bilateral. ¿Existirá el límite bilateral en esa, cuando x tiende a 2, ¿no? Por izquierda y por derecha. No. ¿Por qué? Porque este dio 3 y este dio 1. Entonces, no existe el límite bilateral. Claro, eso lleva a que no es continua la función. Se interrumpe y ya vamos a ver que es un tipo de discontinuidad que se dice no evitable o esencial. No se la puede yapar, digamos, la función. Algo que está discontinuo porque se cortó. ¿Sí? Y acá hay una interrupción y encima es una discontinuidad de salto, se llama. Entonces no hay forma de llamarla como. En cambio acá sí. Ahí lo podríamos solucionar de alguna manera, yapándolo ahí, digamos.
O así tú que este punto suba. Que este punto sube, digamos. ¿Sí? Pero acá no. Claro, acá con esta primera analizamos el límite para cuando x tiende a 2. Y ahora vamos a analizar límites laterales y bilateral para cuando x tiende a 5. O sea, para la misma función se puede estudiar el límite para distintos puntos. ¿Sí? Y ahora para 5. ¿Qué me van a decir acá? El límite lateral por izquierda para cuando x tiende a 5, ¿cuánto será? 2. La altura de los puntos ya anda cercano a 2. Anda cercano a 2. Por izquierda, ¿no? Ahí dice por izquierda, la altura de los puntos va a andar cerca de 2. Entonces es 2 el límite lateral, por izquierda. El límite lateral por derecha, cuando x tiende a 5, y sí, la altura de los puntos también da cercano a 2. 2. Y el bilateral entonces existe porque estos son iguales. 2, 2, tiene que cumplirse eso, entonces el bilateral también es 2. Porque tanto por izquierda como por derecha se converge hacia el mismo valor. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? No sé si fue muy rápido por ahí en algunas. Bueno, ahí está. Estamos.